Si quieres conocer qué es y cómo funciona la gestión pasiva o indexada, puedes comprar nuestro libro La Guerra Financiera Asimétrica, número 1 en venta en Amazon. Podrás averiguar cuáles han sido los resultados históricos de este estilo de inversión. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y si queréis el libro gratis, solo tenéis que abrir una cuenta en MyInvestor y contratar cualquiera de sus productos. Recordad que debéis hacerlo a través del enlace que proporcionamos en la descripción. Poneos en contacto con nosotros una vez lo hayáis hecho y os lo enviaremos a casa. Hola a todos. ¿Ha valido la pena indexarse a la bolsa española? No, no es una broma, aunque a muchos os pueda parecer que sí. Tal como vimos en el audiopost anterior, analizando la performance a largo plazo de uno de los fondos índice más veteranos de España, el conocido ING Direct Fondo Naranja IBEX 35, los resultados a 20 años vista de la indexación al benchmark de referencia español, el IBEX 35, no habían sido demasiado buenos. Para empezar, tengamos en cuenta que el propio índice tenía unos resultados muy mejorables, como podemos ver en el cuadro siguiente. Sin ir más lejos, el IBEX 35, en los 20 años que median entre 2003 y 2022, tendrá la friolera de nada más y nada menos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años bajistas. El peor de ellos, el 2008, por supuesto. Pero, por si fuera poco, los altos gastos generales del fondo naranja suponían una underperformance respecto al IBEX 35 de unos abultados 1,29 puntos porcentuales de media entre 2003 y 2022. En la siguiente imagen podéis ver la evolución de 10.000 hipotéticos euros invertidos en el IBEX 35 y en el fondo naranja. Y en la última columna podéis observar la diferencia en puntos porcentuales entre las distintas performances, la del índice y la de su replicante naranja. Pero es que, no contentos con lo anterior, el inversor indexado al fondo naranja habrá de sufrir una inflación media anual, de acuerdo al IPCA, de un moderado 2,13%, lo de moderado entre comillas, porque a largo plazo un 2,13% adelgaza aún más estos pírricos resultados. En esta imagen que podéis ver ahora, podéis observar la rentabilidad nominal del fondo naranja y su rentabilidad real una vez descontada la inflación. Podéis ver las diferencias entre esos 10.000 hipotéticos euros invertidos en términos nominales y en términos reales. ¿Qué significaba todo esto? Pues que el inversor de 2022 había realizado un viaje en el tiempo, concretamente algún punto de 2005. O dicho de otra manera, 17 años en la nada en términos reales. Nos referimos al inversor en el fondo naranja. Las tres conclusiones obvias de todo lo anterior son meridianas. No siempre la bolsa sube, o al menos no la bolsa española, o no sube lo que debería subir para las expectativas que tenemos en términos de inversión bursátil. En segundo lugar, los costes importan, o al menos los del fondo naranja IBEX 35. Y en tercer lugar, que la inflación a largo plazo, aunque sea moderada, termina destruyendo cualquier tipo de rentabilidad. Si al punto 1 le sumamos el 2, mal. Pero ya sumándole el punto 3, pues claro, peor. Para que nos hagamos una idea, de media, el inversor indexado al fondo naranja ha partido cada año con un menos 3,42% de rentabilidad negativa, la que aúna los gastos generales del fondo y la inflación. Sumado a lo anterior, a una pobre rentabilidad del índice per se, obteníamos unos resultados malos o quizá para muchos incluso pésimos. Por supuesto, la pregunta que quedaba en el aire hacía referencia a si una inversión
promediada en el tiempo a través de aportaciones periódicas, el conocido Dollar Cost Averaging o DCA, lo que se esgrime siempre como el bálsamo de Fierabras que todo lo cura en términos de indexación, hubiera cambiado las cosas. Bueno, pues pongamos que el inversor aporta 1.200 euros al año, 100 euros al mes, durante el periodo comprendido entre 2003 y 2022 al Fondo Naranja. En tal caso, al terminar estos 20 años, habrá invertido 24.000 euros y acumulará al final 29.682 en términos nominales, como podemos ver en el siguiente cuadro, donde tenemos en la primera columna el año, en la segunda la rentabilidad del Fondo Naranja, en la tercera la cantidad que se invierte cada año, en la cuarta tenemos lo que hemos invertido en cada año. Por ejemplo, en el 2003 hemos invertido 1.200 euros, pero en el 2004 ya hemos invertido 2.400. Y en la última columna, el resultado obtenido al final de cada año. Nótese, fijaos bien en el cuadro, que en ningún año el valor de lo invertido será menor que el valor de lo obtenido. Ojo, algo que dice mucho de la resiliencia bursátil. Pongamos ahora que el inversor decide revalorizar cada año un 3% su aportación anual, en previsión de la inflación futura. Entonces, al final habrá invertido 32.244 euros y obtendrá 38.471. También, sin ningún ejercicio donde lo aportado tenga un valor menor que lo obtenido. En el siguiente cuadro podéis verlo. La diferencia con el cuadro anterior radica en la cantidad que se invierte cada año. Por ejemplo, en el 2003 son 1.200 euros, en el 2004 son esos 1.200 euros más un 3%, que son 1.236. En el 2005 son 1.236 euros más un 3%, que es 1.273 euros. Y así sucesivamente. ¿Y si tenemos en cuenta la inflación? Pues ahora las cosas cambian y no terminan bien, pero es complicado afirmar en qué medida a un inversor concreto le afecta la inflación, pues el IPC o el IPCA no es más que una media nacional. Si damos por hecho que le afecta en igual medida esta tasa media, ni más ni menos, entonces sí habrá ejercicios donde el valor de lo aportado sea menor que el resultado obtenido. En concreto, 2008, 2011, 2012 y, lamentablemente, 2022. Podemos verlo en el siguiente cuadro. En este cuadro tenemos la rentabilidad por años en términos reales del Fondo Naranja, la cantidad invertida con un DCA normal, 1.200 euros, al año siguiente son 2.400, 3.600 ya invertidos, y en la última columna el resultado. Si os fijáis, en el 2008 ya llevamos invertidos 7.200 euros, pero nuestros resultados son 6.892. Algo parecido ocurre en el 2011 y en el 2012 y finalmente en el 2022, donde hemos invertido 24.000 euros para obtener en términos reales 23.530. ¿Y si la aportación anual la hemos revalorizado un 3% en defensa de esta inflación? Pues como vais a poder ver en el siguiente cuadro, sucede lo mismo. Hemos invertido más dinero, 32.244 euros, pero los resultados son parejos en el sentido de que tanto en el 2008 como en el 2010 y en el 2011 y en el 2012, así como finalmente en el 2022, hemos invertido más de lo que hemos obtenido. ¿Y si nos encontramos con un inversor agresivo que, por ejemplo, invierta 1.200 euros más tras cada año de caídas bursátiles y así sucesivamente? Bueno, pues en términos nominales nos encontramos con resultados aceptables y tampoco aquí hay ningún año donde lo aportado tenga un valor menor que lo obtenido. Podéis verlo en el siguiente cuadro. La rentabilidad del Fondo Naranja en términos nominales y lo que se aporta cada año. Si os fijáis, en el 2009 se aportan 2.400 euros, no 1.200, porque la bolsa bajó en el 2008.
Lo mismo sucede en el 2011. La bolsa bajó en 2010 y entonces aportamos 2 veces la cantidad anual, que son 2.400 euros. Y finalmente, en el 2012 también aportamos una aportación supletoria de 1.200 euros, haciendo 3.600 euros. Lo mismo sucede en 2016, 2.400 euros, y en 2019, 2.400 euros. En este caso, lo invertido cada año y lo que se obtiene siempre es mayor. No hay ningún año en pérdidas. Pero en términos reales tampoco funciona, y el valor de lo aportado y el resultado obtenido difieren de nuevo en 2008, 2011, 2012 y 2022, como podéis ver en el siguiente cuadro. En términos reales, podéis seguir la evolución de lo invertido, siguen siendo 32.400 euros, como en el caso anterior, pero de nuevo tenemos pérdidas en el 2008, en el 11, en el 12 y, tristemente, en el 2022. En realidad, solo un inversor muy agresivo que contabilice espartadamente los efectos de la inflación y esté dispuesto a subir la apuesta de los 1.200 euros anuales hasta donde haga falta, obtiene resultados en términos reales positivos, aunque pírricos. Lo podemos ver en la siguiente imagen. En la siguiente imagen podemos ver cómo el inversor sigue aportando dinero, en este caso después del 2012, en el que pasa de 3.600 euros a 4.800 euros, ya que se encadenan 3 años seguidos en negativo. En el anterior cuadro no era así, porque el 2012 en términos nominales terminaba en positivo, pero aquí no. En este caso, el inversor llega a aportar 36.000 euros y a pesar de que está en negativo en el 2008, en el 2011 y en el 2012, termina con un resultado positivo en el 2022, aunque bastante pírrico, 36.197 euros en términos reales, frente a los 36.000 euros invertidos. En realidad, es difícil, si no imposible, que un inversor en concreto sea capaz de determinar en qué grado le afecta la inflación y actuar, en tanto, en consecuencia. Puede afectarle más que la media recogida en el IPC o el IPCA, o puede afectarle menos. Dependerá de sus pautas de consumo y también en qué lugar del territorio nacional viva, pues la inflación no es idéntica en todo el país. Quizá por eso hayamos de ceñirnos a los resultados nominales, aunque asumiendo que, tristemente, ahí no está todo lo que debería estar. Desde esta perspectiva, tanto si el inversor invierte solo 1.200 euros anuales, como si son 1.200 euros anuales reforzados un 3% en previsión de la inflación, lo que verá será siempre positivo, aunque no excepcional, desde luego. Recordemos, con 1.200 euros al año, podéis ver la imagen en la pantalla, siempre el resultado es superior a lo invertido. A continuación, con 1.200 euros al año que se refuerzan un 3% anualmente. Podéis ver de nuevo la imagen en la pantalla, siempre lo invertido es menor que el resultado, o el resultado mayor que lo invertido. Lo mismo sucede si el inversor decide ceñirse a sus 1.200 euros anuales, pero los incrementa en la misma cantidad tras cada año bajista, algo que sucede en 2009, en 2011, en 2012, en 2016 y en 2019. Siempre el resultado es superior a lo invertido. Si hiciera lo anterior, pero teniendo en cuenta el refuerzo del 3% en la cantidad invertida, también saldría ganando. Fijaos en el cuadro. Si las cantidades invertidas en 2009, en 2011 o 12 o en 2016 o en 2019 o en 2021 varían respecto a las anteriores, las del cuadro anterior, eso se debe al refuerzo del 3% en la inflación en la cuota de los 1.200 euros. Aquí de nuevo, el resultado obtenido es todos los años superior a la cantidad invertida. De todas formas,
Y respondiendo a la pregunta que da título a este audio post, es dudoso afirmar que al inversor indexado al IBEX 35 a través del fondo naranja le haya podido ir bien al 100%. Lo más probable es que sus resultados en términos reales se hayan quedado por debajo del umbral de beneficio real, si bien es muy posible que en términos nominales lo que esté viendo en su cuenta esté en verde. Fuere como fuere, podríamos añadir un cuarto punto a aquellos 3 puntos que vimos antes, que rezaría de la siguiente manera. No se le pueden pedir peras al olmo. El olmo es el IBEX 35 y durante los últimos 20 años su plasmación indexada a través de la réplica naranja de ING no ha dado desde luego peras. Así que tampoco el DCA, el promedio del coste monetario, el Dollar Cost Averaging, es un remedio infalible contra los desastres bursátiles. Puede entonces que el problema en realidad no resida en la técnica de la indexación per se, sino en España y su mercado bursátil. Pero eso es algo que el inversor habrá de dilucidar por sí mismo. No obstante, sobre este tema cabe preguntarse 2 cosas. ¿Ha sido de verdad el índice IBEX 35 tan malo? ¿Y sería posible que fuera menos mala su replicación mediante un fondo índice con unos costes menores al fondo naranja? Pues eso es algo a lo que contestaremos en el siguiente audio post. Muchas gracias a todos.